Minutos cambiamos de información, otro tema que tampoco hay que dejar de lado y se trata del tema de educación. Hasta un 30% de niños han desertado de la educación pública. Muchos de ellos recurren a la migración. Orlin Martínez, buenos días. Muy buenos días nuevamente, Eunices. En efecto, me acompaña la licenciada Elena Toledo. Ella es la directora de la Fundación Eleutera. Es alarmante la cifra de deserción escolar y lo lamentable es que la mayoría se ha ido para Estados Unidos, licenciada. Sí, tenemos una deserción escolar importante a la fecha, desde marzo. Tenemos un registro de 4.300 menores que han desertado del sistema público escolar. Y a esto también encima podemos sumar que respecto al año anterior la matrícula se redujo en 700.000 menos matriculados. Y de este número de menores que han desertado, tenemos un 50% que lo han hecho por causas de desplazamiento. El 30% de desplazamiento hacia otro país por emigración y el 20% por desplazamiento interno dentro de Honduras. Acompañando siempre a sus padres, tanto los que viajan para Estados Unidos por lo general y a los que se van a sus pueblos nuevamente. Exacto. Y no olvidar esta cifra importante, muy silenciosa, pero que sigue pasando, de menores no acompañados que están yendo a Estados Unidos. Y claro, dentro del país, acompañados de sus padres que por cuestiones de desempleo han tenido que regresar a sus lugares de origen. Licenciada, es preocupante porque además de esto, el sistema educativo está olvidado. Los centros escolares básicamente en mal estado. Sí, esa es otra cifra que es muy preocupante por el retorno a clases. Tenemos 22.000 centros educativos públicos a nivel nacional, de los cuales 14.000 tienen problemas de pared o techo y aproximadamente entre 5.000 y 6.000 no tienen agua. Entonces, ¿cómo podemos esperar un retorno seguro a clases? ¿Cómo podemos esperar que los niños lleguen y se laven las manos o simplemente tengan aseados todos los sanitarios, por ejemplo, si no tienen las medidas básicas de higiene? Entonces, sumado a esto, lo preocupante es las medidas cosméticas propuestas por la Secretaría de Educación en cuanto al retorno a clases sin tener un contexto ideal y una coyuntura idónea para que estos niños puedan regresar a su educación. ¿Qué tanto hemos retrocedido en materia de educación en este año de la pandemia y ya este año 2021 que aún continúa? Hemos retrocedido de manera importante, comenzando porque las clases no son lo suficientemente efectivas por medio virtual, ya que no todos los niños tienen acceso a plataformas. Estamos hablando de que entre un 5 o 10% aproximadamente usan plataformas virtuales para recibir sus clases. Sin embargo, tenemos un 85% que lo reciben por grupos en sus celulares, por medio de los padres reciben tareas y van llevando la situación. Entonces podemos ver que no hay una atención diligente por parte de la Secretaría de Educación para esta problemática. Muchísimas gracias, muy amable. La directora de la Fundación Eleutera, la licenciada Elena Toledo. Son alarmantes básicamente las cifras de deserción escolar y también el mal estado de los centros educativos y las autoridades. Muy bien, gracias. Eunice López, lo que le puedo informar a esta hora. Gracias, Orlin. Y queremos poner en pantalla esta gráfica gracias a la Fundación Eleutera, el Observatorio de Migración, quien da estas estadísticas alarmantes. A nivel nacional son aproximadamente 22.000 centros educativos públicos. Y mire, y según las investigaciones que ellos han realizado en medio de toda esta pandemia, 5.696 se encuentran sin agua. Además, con problemas de saneamiento son otros 5.326 centros educativos públicos y con problemas de techo, así como de paredes y muchas de ellas perjudicadas por las tormentas Zeta y Iota, son 14.000 centros educativos públicos que se encuentran pues en mal estado. Y se está hablando de un posible regreso a clases o pilotajes en más de 30 municipios a nivel nacional. ¿Cómo se hará? ¿Cuál es el avance que han hecho las autoridades de la Secretaría de Educación hasta el momento para sanear todos estos daños que hay en los centros educativos públicos? Queda pendiente la respuesta por parte de las autoridades.